Un momento precioso durante las horas del día del Señor, el hecho de apartar tiempo para estudiar su palabra. Aunque es un momento caluroso ahora, en otras partes del mundo hace una temperatura contraria, pero aquí, hermanos, vamos a estudiar la palabra y que Dios refrigere nuestras almas. Y con ello queremos dar saludos también a los hermanos que están en la distancia, que siempre agradecemos que nos puedan acompañar, como los hermanos que estamos aquí presentes. El tema de estudio de hoy se titula Una paloma mensajera extraviada. ¿De qué trata esto, hermanos? Vamos a ver cuán cierto es esta historia bíblica. Pero antes, abrimos para inspirarnos en Isaías capítulo 1, el fenómeno del comportamiento de ciertos animales, según nos cuenta allí el Señor, y hace un contraste con el ser humano. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si ahí miramos, se da el comportamiento de ciertos animales, tanto el buey como el asno, cuando conoce al amo, cuando conoce el lugar de su residencia, el pesebre, cuando se le da el alimento, el animal conoce, pero el pueblo de Dios no conoce a su amo. Quiero, hermanos, hablar de ciertas aves, y especialmente la migración de las aves, que ha causado mucha gente que observa ciertas especies de animales, de aves en este caso, qué fenómeno se produce en su cuerpo, por lo cual, llegada cierta estación del año, los animales, por ejemplo, cuando están en zonas allí de temperatura como la que tenemos ahora, emigran toda esa especie hacia el sur para desovar. En algunos casos, para animales que van a hacer allí sus nidos, para criar sus crías, y pasada cierto tiempo de esa estación, esos mismos animales luego regresan a la zona de donde habían partido. Hoy queremos hablar de la paloma mensajera. Ustedes saben que fue un animalito que se usó durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se entrenaban estos animales para llevar mensajes. Al punto que los animalitos, las aves, pues cruzaban el cielo, llevando mensajes tan importantes en su cuerpo, en sus patas, y que no eran detectadas fácilmente hasta que descubrieron el método de poder llevar mensajes tan delicados, cruzando incluso bando enemigo, y allí estaban los animales. Se creían que eran simples aves, pero eran las mensajeras, que estaban entrenadas, una especie especial. Y entonces así llegaban, cruzaban hasta el bando enemigo, traían el mensaje que se requería y luego asimismo enviaban los mensajes al lugar de origen. Solo, hermanos, que hoy vamos a hablar de una paloma mensajera que se extravió. Y se cumpliría lo que dice el texto de Isaías 1, cuando dice, esto pasa con los animales y sin embargo con mi pueblo, los animales parecen más inteligentes porque conocen a su amo, y mi pueblo, con todo lo que se le dio, alimento, residencia, no reconocen al dueño. ¿De qué paloma mensajera extraviada hablamos, hermanos? Justamente el nombre de la persona es paloma. Jonás. ¿Quién es? Jonás. Su nombre significa paloma. Jonás es la pronunciación en hebreo. Y esa palabra es un nombre femenino. Él se llama paloma. Y Dios lo constituyó para que sea una paloma mensajera, que lleve un mensaje, pero se extravió, hermanos, que es de terror. Vamos entonces a estudiar el libro de Jonás y saquemos mensaje. Jonás capítulo 1. Hay ciertos nombres de personas de origen hebreo que se relacionan con animales. El caso de Débora, un nombre bonito, significa abeja. El caso de Hulda, rata.
El caso de Jonás, paloma. Hulda, rata. Rata, hulda. Muy bien, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Paloma, hijo de Amitai. Hermanos, recordemos, ese es el nombre, significa eso. Hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, sí, porque Dios le había dicho, levántate, se levantó, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, en dirección exactamente opuesta. Si donde él vivía, que es en la zona, acá cuando habla de hijo de Amitai, y se nos habla que él fue profeta en Israel también, así que vivía en zona de Israel, el hecho de ir hasta Nínive, a Siria, es hacia el este. Tarsis, que es uno de los nombres que se da para España, es exactamente el lado oeste, es decir, el lado contrario. Así que es para prestar atención a la zona geográfica también. Se va para el otro lado, el lado exactamente opuesto. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, uno de cuyos lugares es España, o sea, Tarsis está en España. Y descendió a Jope, que era uno de los lugares o puertos para huir a Tarsis, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Voy a leer todo el texto, hermanos, y luego los comentarios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Acordémonos de la lectura que tuvimos de Hechos 27, algo parecido también, que se levantó un gran viento, pero ahí estaba un capitán que estaba guiando, que era el apóstol Pablo. ¿Sí? A pesar de que había un capitán literal y un centurión, pero Pablo, guiado por el Señor, hacía la obra de Dios, mientras que Jonás exactamente lo contrario, se escondía para no hacer la obra de Dios. Y se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, igual que en Hechos 27. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero, ya que no había solución con las oraciones hechas a los respectivos dioses. Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿y por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciéndose más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y demostraron ser más buenos que Jonás. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Primer capítulo, hermanos, de una historia fascinante.
En primer lugar, hermanos, al hablar de esta paloma, miremoslo como tal en su oficio de profeta. Para esto abrimos el segundo libro de Reyes, capítulo 14. Ahí se nos habla de Jonás. Versículo 25. Hablando de Jeroboam, rey de Israel, fíjese 24, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, primero, el otro Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró, hablando del rey Jeroboam II, los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Así que allí miramos los buenos tiempos de este Jonás, hijo de Amitai. Pero ahora, hermanos, cuando se le da una subsiguiente misión, hace el desastre que él hizo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué le pasó a Jonás? Lógicamente, gracias a los datos que se nos da aquí, hermanos, en el libro de Jonás, y a ver si alcanzamos a llegar hasta el capítulo 3, y qué pasó con el rey de Nínive en ese tiempo, quien está identificado. En consecuencia, se puede identificar el tiempo del libro de Jonás también. Estamos hablando de los años aproximadamente 790 antes de Cristo, el tiempo que floreció esta historia que estamos leyendo acá. Lo que importa, hermanos, es que para ese tiempo Nínive se había convertido en una potencia tan severa, tan criminal, que así nos lo mencionan los autores que hablan de Nínive. Nínive no bajó de la fama que tenía de ser un pueblo tan asesino. Vamos a dar algunos ejemplos. Ellos se jactaban de que no quedaba cuerpo sano ante los caballos veloces y atroces que pasaban por la tierra de ellos. Tenían un culto que era el culto al dios Ashur, de ahí viene Asiria, que significaba una racia internacional, una vez al año. Por racia era devastar todo lo que había alrededor en pillaje, para traer todo el botín al dios Ashur. Así como nosotros tenemos el culto cada sábado de ir a ver a nuestro Dios Jehová, ellos tenían una vez al año que hacer este culto, hacer esa matanza en todos los territorios una vez al año. ¿Cómo entrenaban a su gente, hermanos? Ellos creían que valían los soldados para la guerra. En consecuencia, mermaban la producción de muchachas para la vida social. Debían solamente ser madres de soldados. Por lo tanto, disminuían la producción de presencia femenina. Y luego de las muchachas que nacían, seleccionaban a las más fuertes para convertirlas en soldados. ¿Cómo lo hacían? Les seccionaban los senos, especialmente el seno derecho, para que su brazo fuera fuerte como el brazo de un hombre, y así cargara lanza y espada. Eso eran los asirios. Entonces las muchachas entrenadas ya, ellas montaban el caballo, las lanzas o las espadas y peleaban como que fuera un hombre. Tan terrible, hermanos, que cuando se habla de ellos se daba terror. Esto lo podemos mirar en algunos libros. Voy a invitar a que miremos. La fama de ellos duró por siglos. Voy a invitar a que miremos el libro de Nahum. Si bien Nahum es posterior a Jonás, la fama de los ninivitas continuó todavía. Capítulo 1, versículo 2. Noten en el versículo 1 ya dice profecía sobre Nínive. Nahum, ¿no? ¿Verdad? Versículo 1. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. 5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían.
mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Y ahí entonces va a hablar de los adversarios, que son los ninivitas. Fíjense, hermanos, ya dijimos el tiempo en que floreció Jonás, dijimos años 790 antes de Cristo, y estamos hablando de Nahum aproximadamente unos 150 años más tarde. Nínive recién va a caer en el tiempo de Nabucodonosor, con su papá. Él es el que va a destruir a los asirios, para que surja el siguiente imperio mundial, Babilonia. Capítulo 1:15 de Nahum, seguimos todavía, un poquito más. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Era una profecía de una futura destrucción de los ninivitas. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores, los ninivitas, los saquearon y estropearon sus mugroños. Capítulo 3:1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, refiriéndose a Siria y Nínive en particular. Maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y en eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Y como tenemos en el capítulo 2:13, allí si hay subtítulos en nuestras Biblias, la destrucción total de Nínive. Todos los pueblos van cayendo. El último en caer va a ser Nínive. Y reitero, por medio de Babilonia. Va a ser el papá de Nabucodonosor quien va a actuar allí para que caiga. Bien, hermanos, con esta breve descripción de los ninivitas, no es para sorprenderse que en el caso de Paloma, cuando escuchó el mensaje, tú ve a Nínive y le darás el mensaje que yo te voy a decir, porque su maldad subió mucho delante de mí. Él tuvo terror y prefirió escoger el otro camino, huir de la presencia de Jehová. ¿Qué contraste, hermanos, entre Pablo viajando en un barco y Jonás viajando en otro? Y Pablo ir a presentarse al emperador, al rey de Roma, y Jonás que iba a presentarse en Nínive. Eventualmente el rey de Nínive tomó informe de lo que pasaba con este predicador, capítulo 3. Pero la actitud de uno y otro a la hora de contrastar. Pablo, gallardo, firme, fuerte, dependiendo del Señor en medio del naufragio. El otro que se esconde. ¿Qué pasó con Jonás? Mis hermanos, el primer punto más importante es que para hacer la obra misionera, porque Dios nos invita, este es un sermón de cierre de sábado sobre obra misionera. No miremos las circunstancias. Miremos la orden de Dios. Si el Señor nos pide, haz lo que te pido, predica el mensaje, es que, Señor, se van a oponer, se van a burlar, no van a creer. Déjame a mí los resultados, haz lo que te pido. Porque lo que Jonás no sabía, hermanos, que en ese año 790, el rey de Nínive, Adad-Nirari III, eso ya lo trae entonces el comentario bíblico, ya lo traen los diccionarios. ¿Quién era el rey simultáneo a la predicación de Jonás? Eso Jonás no lo tenía. Él tenía todo un panorama de pillaje, de destrucción, de violencia, pero ¿quién gobernaba? Era un rey que traía novedad en Nínive, en Asiria. Fue el único rey, hermanos. Así pasó otro tanto en Egipto. Se llama Ignatón. Es otro caso similar. El único caso de un rey que quería imponer una nueva onda, monoteísmo. Solamente fueron los dos únicos casos en la historia antigua. Y que les costó muchísimo imponer, duró poco tiempo. Eso pasó con Adad-Nirari III, que es el que nos interesa acá.
Eso Jonás no lo sabía. Por lo tanto, estaba la circunstancia de un rey que quería imponer. Eso, hermanos, busquémoslo en el diccionario. Recordemos ese nombre. Adad Nirari III. Busquémoslo en internet, miremos el nombre, la historia, en Wikipedia, la historia de él. Y en eso, Jonás, que, hermanos, era el tiempo adecuado para que Jonás haga su misión. Lo hizo, sí, pero a fuerzas. Una historia triste que nos deja un mensaje. Lo que importa, hermanos, es que Dios sabía qué pasaba en Nínive, tanta rapiña, tanta violencia, y un rey que quería cambiar y encontraba oposición de los hechiceros, de los sacerdotes, de alguna gente importante del pueblo, porque era algo novedoso, de un politeísmo en que estaban acostumbrados a un panteón de dioses asirios, ninivitas, a la violencia, que venga alguien trayendo otro mensaje. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios sabe lo que hace, por qué lo hace, y Él pide que el hombre actúe. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver, hermanos, es un proceso descendente, va hacia abajo, y que va a culminar en un intento de suicidio en Jonás. Eso queremos mirar. Eso vamos a examinar a continuación. Y la lección, hermanos, que necesitamos extraer es que esto le puede pasar a cualquiera que se aleja del Señor. Si no hace las cosas como Dios pide, puede terminar en suicidio. De hecho, hermanos, ese es el final de dos grandes que podrían haber sido grandes, pero por no haber aceptado o haber continuado con la misión ofrecida, terminaron absolutamente alejados de la misericordia de Dios. Y no porque Dios, hermanos, no los quiera o no tuvieron la oportunidad. Su conciencia, se produce algo extraño. Y Satanás, que no pierde situación, los hunde más en la desesperación. ¿De quién hablo? Asen Foss y William Foy, que fueron aquellos dos predicadores elegidos por el Señor, uno tras otro, para que predicaran el mensaje de los tres ángeles. Y tanto uno como otro, William Foy, que era de tez oscura, de paso, hermanos, han salido biografías, ya no hace mucho se ha publicado aún en revistas adventistas. También otro dato para buscar en internet, hace poco un libro que ha salido también, que uno puede chequear, William Foy, con Y al final, y Asen, con H y Z, Asen Foss, con dos S al final. Para leer un poco de la historia de estos señores, que recibieron como Jonás un mandato, haz lo que tienes que hacer. Y ellos, hermanos, en ambos casos, que duraron muy poquito tiempo, desestimaron, no quisieron, y se perdieron en las tinieblas de la incredulidad. Hasta que finalmente Dios tomó lo más débil entre los débiles, Elena White. Y así es que tenemos nuestra profetisa. Podrían haber sido estos dos caballeros si hubieran actuado mejor que Jonás. Dios de misericordia, hermanos, salvó a Jonás, no porque lo mereciera, porque Dios es bueno. Vamos entonces a mirar a Jonás. Capítulo 1. Ahora sí analizamos los versículos. Versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová en dirección a España y descendió a Jope. ¿Alguien se acuerda, hermano, de esa localidad, Jope? ¿Quién anduvo por ahí? ¿No quedaba lejos de Cesarea también? Y que de Cesarea mandaron a alguien que estaba parando en Jope. ¿Se acuerdan? Hechos 10. El Cornelio, centurión, le dice a dos soldados y al criado, váyanse a Jope. Allí en la casa de un tal señor Simón Curtidor está morando un tal Pedro, según el ángel, háganlo traer. Así que Jope y Cesarea están muy cerca. Había distancia, lógico, pero ahí en esa zona. Entonces, Jonás va a Jope, toma un barco para irse lo más que pueda por el mar Mediterráneo, pasar Italia y llegarse a Tarsis, y allí perderse. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense, hermanos, cómo este hombre decide alejarse, ignorando los planes de Dios. Nunca hagamos esto. A veces hay planes o desafíos que se nos presentan que aparecen o aparentan ser grandes, que sobrepasan nuestras fuerzas.
¿Y cómo lo vamos a hacer? No, hermanos, eso se hace cargo Dios. Lo que Dios quiere es disposición. Yo me hago cargo de aplastar aquello que aparenta ser montaña, que tú lo miras grande. Yo me hago cargo. Acuérdate de Adad-Nirari III. Tú no lo sabes. Tú haz la misión que yo te pido. Yo me hago cargo de quitar todos los obstáculos. Pero necesito gente que se meta, que avance, que tenga confianza. Esa es la lección que nos tiene que dejar el libro de Jonás. Hermanos, el libro de Jonás, en verdad son dos personajes. Además de nuestro Dios, es Jonás y ¿quién más? El rey Adad-Nirari III. Son dos personajes. Esto es, Jonás, que se lo manda a una misión que era de terror, porque los ninivitas eran de terror, pero allí él no sabía que detrás de esa cortina de terror había un individuo que quería hacer cambios y hacía lo que podía. Eso Jonás no sabía, pero Dios sí sabía. Por lo tanto, yo te mando a ese lugar porque sé lo que hay allá. O sea, el rey es un símbolo, hermano, de lo que Dios sabe que hay más allá, pero Dios pide que el hombre colabore. Pero ¿qué hace Jonás? Se va para otro lado y sigue la historia. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. De cuánta misericordia, hermanos, porque podría haberlo destruido y elegirse otro profeta. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Voy a invitar a que leamos el Salmo 107, hermanos, para que miremos escenas similares. Versículo 23, Salmo 107. Versículo 23 en adelante, hasta el 27. Fíjense en el título que trae el Salmo: Dios libra de la aflicción. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Y Dios promete enviar su gracia y poder para sanarlos de esa situación tempestuosa. Solo, hermanos, que está Jonás clamando. No, hace exactamente lo contrario. Está durmiendo. ¿Por qué? A ver, leamos. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué estaba haciendo Jonás, hermanos? ¿Alguien podríamos describirlo con otras palabras? Hay una expresión: acallar la conciencia. Un poco más si pudiera drogarse para no pensar. Esto es común, hermanos. Puede pasar entre nosotros. Cuando, sabiendo que hemos hecho algo erróneo, Jonás sabe que está mal. Si Dios le pidió, habiendo sido profeta, ahora tú vete para allá, y él hace lo contrario, la conciencia está molesta, está infectada. Hay pecado. Pero cuando uno no está dispuesto a confesar, a reconocer, a cambiar, pues la otra opción es calmar la conciencia, callarla, y en este caso dormirse. Y dormir, cuando decimos que estamos en depresión, usamos sinónimos, pero el pensamiento importante es este, es acallar la conciencia. Sigue más Jonás, leamos. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Efectivamente se convierte en el centro del problema. Mientras él se había escondido para pasar desapercibido, ahora por la forma en cómo esos marineros, creían que algo había pasado, no era normal. Alguien trajo desgracia. Si eran supersticiosos no sabemos, hermanos, podría ser.
Pero lo cierto es que ahora está en el centro del problema. Ahora todos fijan sus ojos en Él. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué has hecho? Y ya no puede ocultarse. Hermanos, qué duro es apartarse del Señor. ¿Cuánto cuesta? Él podría haber llevado una gloria de ir a predicar porque obedeció, como hizo Pablo, hermanos. Confió tanto en su Dios. Cuando la voz le dice, Pablo, no temas, así como me has testificado aquí en Jerusalén, lo vas a hacer también allí en Roma. Y él lo hizo. Y leer los capítulos 27 y 28 y ver el dominio de Pablo, hermanos, qué bonito, un hombre que inspira. Jonás lo contrario. Va a predicar, sí, a fuerza después. ¿Ok? Cuando se echan las suertes y sale entonces a luz. Fíjense, hermanos, a continuación la actitud suicida. Porque él dice, tírenme al mar y el mar se va a aquietar. Pregunto, ¿él confiaba en que Dios lo iba a rescatar? No. Por eso decimos que era suicida. ¿Hasta dónde llega el hombre abajo que está bien, yo estoy en pecado, tíreme, se calma todo? Pero más todavía, hermanos, no solamente ese pensamiento, sino que cuando lo arrojan, en primer lugar, los marineros no querían hacerlo. Ellos no tenían el espíritu homicida de matar a una persona. El texto nos dice que trabajaron hasta lo máximo, descargando aquí, no había caso, no había solución. Y hacen la oración. Perdona, oh Jehová, no eches sobre nosotros sangre inocente. Si esto llega a ser la solución del problema, no queremos sentirnos culpables. Él mismo nos dijo, es él el que está pidiendo. Ok, lo arrojan y entonces se produce algo y que lo hace más culpable a Jonás. Es el otro evangelio del cual Pablo habla. Eso no hemos reflexionado mucho, hermanos. Cuando a veces escuchamos o leemos escritos, comentarios, hay quienes se aventuran a decir que el pagar votos de los marineros, que Jonás pues los llevó a Cristo, los llevó a Jehová. No es así. Leamos mejor el texto. ¿Lo leemos? Aquí es el otro evangelio del cual amonesta Pablo en Gálatas 1. Y es predicar de un Dios que se calma con sacrificios, de un Dios que está airado. ¡Wow! Dios está enojado y se calmó con un sacrificio. ¡Qué Dios terrible es ese! Ese es el mensaje que él dejó. A ver, miremos. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pregunto, ¿se convirtieron? Ese es el punto. Que algunos suponen. Les digo porque cuando leemos comentarios creemos como que se convirtieron, que Jonás los ganó. No es así, hermanos. Los alejó más. Porque vieron a un Dios que se calma castigando a este que cometió pecado. Por eso dijo en el Evangelio al revés. Es el mensaje que deja Jonás. Con la locura que hizo de alejarse al Señor y la locura personal de él, que en lugar de confesar y arrepentirse, pedir perdón. No, mátenme. Yo sé que se calma con esto. Yo estoy en falta. Y así fue, se calmó. Sigue la historia. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y la preciosa oración de Jonás, que son, hermanos, los dos capítulos, los capítulos interiores de Jonás son los bonitos, los rescatables. Los capítulos exteriores de Jonás, el 1 y el 4, muestra un hombre siempre tan carnal, un hombre que no agrada leer de este Señor. Pero hay que leer la palabra de Dios. Realmente una paloma mensajera extraviada. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Y esta parte quizás es la más bonita de todo el resumen del capítulo 2. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahora sí, hermanos, el hombre que entra en acción. Si miramos, en la segunda orden que Dios da, lo dice de otra manera, no de la forma tan amistosa en que alguien le cuenta a alguien, al otro, lo que hay en su corazón. La maldad ha subido hasta tal punto a mi cabeza, yo te mando a ti. Ahora en la segunda ocasión le da órdenes, vas a hacer lo que yo te digo. Leemos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te doy. Nada más. Mientras que en la primera vez decía, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ya Dios no le va a contar lo que él siente, tú lo vas a hacer. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Según algunos autores, contenía 665 hectáreas, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, y hermanos, no hay mensaje de misericordia acá. Jonás fue muy duro. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿A quién creyeron? A Nabú. Curiosamente, hermanos, era el Dios principal de los ninivitas. Era el Dios que había predicado Adad-Nirari. Adad-Nirari promovió el monoteísmo. De ahí viene Nabucodonosor, que era el nombre del Dios asirio que luego va a ser babilónico. Y que la obra que hizo el solitario Adad-Nirari III, resistida por sacerdotes, ahora llegó un profeta, como enviado por el Dios que predicaba el rey, y diciendo que se destruye todo, lo que el rey había dicho, que tenía que haber un cambio de las maldades que se cometían por el politeísmo. Todo iba encajando, la gente entonces ahí le creyó al rey. Por eso la conversión vino de parte de la gente primero, por la influencia del rey. Hacía falta, hermanos, ahí el toquecito. Y Jonás no había entendido. Y ahora sí, aparece, hermanos, un gran cambio. ¿Saben, hermanos? Pensemos esto. No imaginamos las situaciones que atraviesan algunas personas. El asunto es meterse, hacerlo. Demos gracias a Dios porque tenemos el satélite y hay medios para predicar. Pero además del satélite, está la predicación en la calle, en la distribución de volantes, en la obra misionera, por lo pronto con los grupos pequeños, que vayamos cada vez creciendo en lo que es la agresividad misionera. Porque, hermanos, si estamos solamente calentando asientos y venimos y escuchamos, vamos a ser meros consumidores, no productores. El consumidor es aquel que entra y va a consumir. Así entramos, hermanos, en el supermercado y recorremos las góndolas allí y miramos, me gusta ver, no, este no está muy caro, a ver, quiero esta otra, no, esta está buena, aquí sacamos. El pote de arroz, el pote de lo que fuera, aquí ya vamos llenando allí. Con esto, wow, ya tengo comida para 2-3 días, pero necesito más. Estamos así, hermanos, estamos consumiendo, pero Dios quiere más que eso. Del pueblo adventista pide más que mera consumición. Tiene que producir un mensaje que alarme a la gente, como lo está haciendo acá Jonás, y más como pueblo adventista, en este tiempo, en esta generación, no más consumir solamente. ¿Permitiremos, hermanos, ser guiados? De ese fue un mero entrenamiento recién, pero necesitamos más, hermanos. Por lo menos dejemos que los grupos pequeños nos vayan ayudando. Estamos como en el ABC, es el principio, para ir creciendo más y ser más agresivos, hasta que luego digamos, ya le entendí. Ahora, ¿cómo hacemos? Pastor, dígame, ¿qué hago? Deme volante nomás, y yo me voy y le encaro, no sé. Si es con la cajita, no sabemos, ya vamos a ver, hermanos. Pero tenemos que unirnos en esta agresividad, como está haciendo Jonás, ahora está siendo agresivo. Se mete en las calles y diciendo,
y dejando a Dios las consecuencias. Y en eso una revolución que ni imaginaba Jonás. ¿Cómo sigue el texto? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, al Dios de ellos, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Adad-nirari, hermanos, floreció entre los años 810 y terminó en el 782. Casi aproximadamente 30 años. Él, en verdad duró 28 años. Ese fue el tiempo de gobierno de él. Fue el único caso que en Asiria hubo un cambio del tremendo politeísmo que había con este señor. Si es del 810 antes de Cristo al 782 antes de Cristo, 28 años, ahí en el medio, en algún momento, entró Jonás. ¿Sí? Muy bien. Seguimos leyendo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos, voy a dejar hasta acá para hacer los siguientes comentarios y cerrar la reflexión que estamos teniendo. En otro momento, quiero hablar de un paralelo que existe en el Apocalipsis. Ya estaba profetizado. El Apocalipsis revela un movimiento de hermanos. Uno mira el texto. Ustedes luego me van a decir dónde está eso. Que se levantan a la manera de Jonás, con un mensaje de calamidades, lo que se llama un profeta de calamidades. Lo hubo en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Y ese profeta de calamidades, que Josefo cuenta, la hermana Juárez lo cuenta en la página 33 del Conflicto de los Siglos, predicador que duró 7 años 5 meses. Fue el despertador que despertó a los cristianos apostólicos del tiempo del primer siglo. Historia preciosa, hermanos, impresionante, cuando Dios quiere conmover, en este caso conmovió primeramente a su iglesia, que habían caído en una postración ya desde el tiempo del encuentro entre Pablo y Jacobo, año 58. Hechos 21, donde el presidente de la iglesia da muy mal consejo, y la hermana White, en Hechos de los Apóstoles, tiene un capítulo completo dedicado a tratar qué pasó allí, y menciona que fue un acto de cobardía lo que estos hermanos hicieron hacia Pablo, de que se acomodara al entorno de ese tiempo para evitar la persecución del Sanedrín, el malestar de los judíos, la mala opinión que Pablo se había ganado en el extranjero y ahora estaba de visita trayendo ofrendas, y que por lo tanto Pablo tuviera un comportamiento acomodaticio, metiéndose al templo judío de Jerusalén, simulando que estaba andando en orden con los demás, pagando los gastos de 4 compañeros que se habían rapado la cabeza. En fin, toda una historia preciosa en Hechos 21, año 58. La iglesia comienza a decaer, hermanos, y las pruebas están en que Pablo sufre intensa persecución durante 2 años, según el libro de Hechos. Al comienzo del gobierno de Félix aparece el sobrino intentando ayudar, y se descubrió la confabulación de los 40 que querían matar a Pablo. Esto pasó primero con el tribuno Lisias, año 58, y luego entonces allí lo manda Félix a Cesarea, 100 kilómetros. Ahí estaba la central del cuartel del gobernador. Ahí había estado Pilato también ahí. Y allí entonces, en los 2 años
Otra vez al cabo, nuevamente los judíos de Sanedrín intentando matar a Pablo. La pregunta que surge es, en el año 58 y en el año 60, al principio del gobierno, ahí cuando entra Félix, y ahora que entra Porcio Festo, el siguiente gobernador, Pablo es objeto de odio y te vamos a matar. La pregunta es, ¿por qué el Nuevo Testamento, Hechos, no habla en los mismos términos del presidente de la iglesia, Jacobo? Algo pasó con Jacobo, hermano. Y efectivamente lo cuentan los padres de la iglesia. Es que sí, pues uno. Que el hombre, pues... Y hermanos, la historia se hace larga. Lo que quiero decir es que Dios envió un despertador, que fue el profeta de calamidades. Los despertó. En Apocalipsis aparece otra vez, o reaparece la figura de Jonás, que está acá, de este extraño personaje, el mensaje en sí. Hermanos, si está profetizado que va a aparecer, y ya anticipamos qué es, el ángel que avienta la piedra. Ángel es mensajero. Apocalipsis capítulo 18. Si Dios ya está anunciando allí que un ángel aparecería con forma humana, predicadores, hermanos, que harían un mensaje dando profecías calamitosas contra Babilonia. Hacen falta las agallas que tenía Jonás, que tenía el extraño personaje que cuenta Josefo, que tendrá el que la profecía señala en Apocalipsis 18. Hermanos, estamos dormidos. Dios está invitando a su pueblo adventista. Tiene que haber un despertar porque hay una gran misión por delante de nosotros que no imaginamos. Está profetizado, reitero, lo que trae el ángel que avienta la piedra. Y hermanos, este estudio no está siendo conocido. No busquemos, hurguemos del ángel que avienta la piedra de Apocalipsis 18, en literatura adventista no hay. Que seamos nosotros, hermanos, los que descubrimos esto. No solamente descubrirlo, ¿qué más? Llevarlo a la práctica. Que este estudio de Jonás, hermanos, se grabe en nuestro corazón. Y es, resumiendo, hay una misión. No te preocupes de lo que hay allá. Eso lo manejo yo. Lo que te pido es, haz lo que tienes que hacer. Y si en el caso del ángel que avienta la piedra de Apocalipsis 18, hay algo que hacer. Pero señores, es enorme. Déjalo, eso lo manejo yo. Lo que te pido que hagas es esto y hazlo. Ese es el mensaje, hermanos, que nos va a dejar Jonás esta noche. ¿Estamos de acuerdo? Quisiéramos formar parte de ese movimiento final que honre al Señor. Eso va a depender de nosotros. Vamos, mis hermanos, a orar. Voy a invitar otra vez. Pongámonos en pie. Y voy a invitar, hermanos, que tengamos una oración de consagración. Pasemos aquí adelante. Vamos a pedir todos que nos pongamos acá y juntos vamos a orar. Y vamos a tener 2 oraciones. ¿Sí? Vengamos todos, hermanos. Historia preciosa de Jonás y ya